Presenta en la hora de la verdad, hoy en la historia. De noviembre del año de 1963. En ese día, en las calles de Dallas y al lado de su esposa Jacqueline y al lado del gobernador del estado, fue asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. Era el presidente más popular que habían tenido los Estados Unidos, por lo menos más popular ante el mundo entero. Dentro de los Estados Unidos tenía resistencias, posiciones del presidente Kennedy que son muy discutibles, por ejemplo la posición que tuvo frente a Cuba y frente a los cubanos y frente a Fidel Castro. Tuvo que sortear el tema con la Unión Soviética. Algunos dicen que fue demasiado blando y que le permitió o le garantizó la supervivencia a Cuba, pero hizo desmantelar las bases nucleares que le habían montado en Cuba apuntándole a los Estados Unidos. Eso también fue verdad. Era un hombre de una popularidad internacional extraordinaria. Donde llegaba, aquí vino a Colombia con Jacqueline y deslumbró el país y cautivó al país. Era un hombre de un carisma político extraordinario, excepcional. Eso no lo duda nadie. Católico, fue el primer presidente católico de los Estados Unidos. Y el presidente Kennedy iba a ir a Dallas. Le habían dicho que era peligroso, que algo podía estar pasando, se lo dijeron los servicios secretos, pero él insistió e iba en carro descubierto, recibiendo las aclamaciones de la gente. Su tránsito por las calles de Dallas fue un tránsito triunfal, la gente con pañuelos blancos recibiéndolo como lo recibían en casi todas partes, esa era la verdad. Y sonaron unos disparos, el presidente cayó sobre su esposa, hubo muertos y heridos en la caravana presidencial, pero pues lo importante, lo esencial, fue asesinado John Fitzgerald Kennedy. El mundo entero se conmovió. Aparecieron algunos fenómenos que hay que destacar, por ejemplo, cómo fue activa y cómo fue eficaz la democracia de los Estados Unidos para darle continuidad al gobierno y para que no hubiera solución de continuidad y vacío en el ejercicio del poder político. En un avión fue juramentado como presidente de los Estados Unidos el vicepresidente Lyndon B. Johnson. De manera que eso fue extraordinario. Lo que no fue extraordinario de ninguna manera fue el esfuerzo investigativo que se hizo para averiguar quién había matado a Kennedy. Porque muy rápido aparece un hombrecito, Lee Harvey Oswald, que habría disparado él solito y habría matado él solito al presidente Kennedy, y asunto concluido. Cayó en poder de las autoridades de los Estados Unidos, lo iban a someter a juicio, y ahí aparece un hombre de la mafia, nada menos el hombre más custodiado de los Estados Unidos y del mundo. Era Lee Harvey Oswald, asesino del presidente Kennedy. Y resulta que en una reunión con periodistas y con todo el mundo aparece un matón, saca su pistola en medio de todos los servicios secretos de los Estados Unidos y asesina y silencia para siempre a Lee Harvey Oswald. ¿Qué secreto se llevó a la tumba? ¿Quién mató realmente al presidente Kennedy? Porque la cuestión de no es quién aprieta el gatillo, sino quién manda a matar. Lo he dicho muchas veces cuando se pregunta por el atentado en mi contra. ¿Quién hizo el atentado en mi contra? Eso no fue el tal Carne y el tal Bigotes, los enviados por el Paisa para asesinarme. ¿Quiénes dieron la orden? ¿Y dónde estaban? Por supuesto estaban en Cuba. ¿Y con qué intención? Bueno, un pequeño asunto y una pequeña digresión. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? ¿Cuáles mafias lo asesinaron? Después
asesinarían también a su hermano Bob Kennedy, que tenía un carisma parecido al de John Fitzgerald Kennedy, que iba a ser presidente de los Estados Unidos, y lo matan también a quemarropa. Y uno dice, ¿y los servicios secretos de los Estados Unidos son los más ineficientes del mundo? ¿Los más ineptos? ¿Los más incapaces? ¿O estaban comprometidos en el asesinato de Kennedy? Las investigaciones se han hecho año 63. Estamos hablando de una vida entera, y una vida entera de hipótesis, de tesis, de pruebas que van, de pruebas que vienen. Queda establecido, absolutamente establecido, que no es verdad que Oswald hubiera actuado solo. Eso no es verdad. Él estaba actuando por orden y como parte de un complejo sistema de gangsterismo internacional interesado en la muerte de Kennedy. ¿Dónde estaba ese sistema? ¿Quiénes mandaron matar al presidente Kennedy? Esa es una respuesta que tantos años después, esto ocurrió en el año de 1963, cuando recordamos, para nosotros, cada uno tendrá el recuerdo que quiera tener, solamente lo recordamos los que ya tenemos una edad muy avanzada. Estábamos empezando nuestros estudios universitarios. Esa fue una impresión infinita la que nos causó el asesinato de Kennedy, que había venido aquí a Colombia y que había cautivado el corazón de los colombianos. Fue el hombre de la Alianza para el Progreso. Él tenía una visión de cuál era el deber de los Estados Unidos con los países latinoamericanos, que debían ser sus aliados, sus compañeros de ruta. Esa Alianza para el Progreso la dejaron acabar y América terminaría en manos del Foro de Sao Paulo, porque o eran los Estados Unidos los que tenían la dirección y el manejo de ese proceso, o era la izquierda internacional, que fue la que finalmente se impuso. De manera que a tantas leguas de distancia ganó la mafia internacional comunista sobre los principios que Kennedy había dibujado en la Alianza para el Progreso. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? Es una pregunta dramática que se sigue haciendo el mundo y que no tiene respuesta. Las investigaciones van y vienen, se producen los libros, cada uno saca su conclusión. Ese fue un complot internacional de vasta envergadura para matar al presidente más popular que tuvieron los Estados Unidos en toda su historia, que fue avaliado un día como hoy en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963.